con nuestro estudio, con lo que estamos haciendo en estas sesiones sobre cuánto conocemos de la Biblia. En el último estudio pudimos ver cómo se formó el canon sagrado del Antiguo Testamento y el Nuevo. Vimos algunos criterios necesarios para que los libros fueran aceptados y también vimos quiénes hicieron estos digamos, criterios, pero a la vez quiénes forjaron el canon que hoy tenemos en el Antiguo Testamento. Con la palabra canon estamos hablando, decíamos, de una caña de medir, algo que tiene una medida específica y no es menos de eso ni más de eso. Por eso se usó la palabra canon, que viene de una palabra que es como una caña de medir, algo que se usaba como una medida fija, así como nosotros muchas veces hoy tenemos un metro o algo para medir ciertas sustancias, sean en litros, sean en kilos también. Siempre hay un valor específico y que nos dice tanto o cuánto tenemos. Bueno, así la Biblia también tiene sus 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Eso nos hace ver a nosotros que también podemos tener en nuestras posibilidades que la Biblia es un libro que nos da una medida ¿de qué? De la revelación de Dios. Nos muestra cómo Dios se ha revelado y le ha dado como podríamos decir, una medida a su revelación, no en el sentido que Él no pudiera revelar más, sino que con lo que reveló es suficiente. Conozca la vida eterna en Cristo Jesús, conozca la redención, conozca a Cristo como Salvador personal y conozca el plan de Dios, que incluso cuando miramos la Biblia trasciende a lo eterno, a cosas que están más allá, como dice Pablo en Corintios, cosas que ojo no vio son las que Él tiene preparadas para todos los que le aman. Así que bien, así más o menos íbamos yendo por este tema. Hemos visto los criterios que se hacen en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y de esa manera pudimos nosotros verdaderamente seguir adelante con este estudio. Son aspectos técnicos, pero es bueno saber que la Biblia tuvo muchas vicisitudes que pasar para que hoy llegue como libro a nuestras manos. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, y hoy vamos a ver, en nuestro caso, a los de habla hispana, cómo nos llega la Biblia al español, cómo llegó esta Biblia a nosotros en idioma español. Como hemos visto, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, algunas partes en arameo, y también se escribe el Nuevo Testamento en griego koiné en su mayoría, y en algunos aspectos hubo algo de griego clásico. Vamos a entonces orar pidiendo la dirección de Dios y que Él nos ayude. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y porque podemos difundirla, podemos compartirla. Gracias también porque ella es una gran cosa para nosotros. Es lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida, poder estudiarla, poder compartirla y saber de ella. Pedimos que nos ilumines, que nos ayudes y que nos des entendimiento para saber poder cotejarla y descubrir lo que tienes para con nosotros. Gracias porque a pesar de tantos eventos que pasaron alrededor de ella, nosotros hoy podemos tener la palabra escrita y podemos tenerla completa y podemos tenerla incluso en diferentes formatos, y eso nos hace felices, Padre, porque podemos leerla y también podemos conocerte a ti a través de ella. Pedimos que nos ilumines, que tu Espíritu nos dé sabiduría y entendimiento en esta hora para poder compartir y así saber algo más, ni que sea en forma breve de la historia de cómo nos llegó la Biblia a nuestro idioma. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algo importante también a conocer y saber un poco es
¿Cómo nos llega a nosotros la Biblia en español? Nosotros vamos a las librerías y miramos una Biblia, miramos la otra, miramos esta tapa, miramos si es una Biblia de estudio, quién es el autor o cuál es la editorial que forja ese libro y hace. Y nos ponemos a pensar y decimos, pero ¿con cuál Biblia? Incluso, si ustedes, no sé si saben, pero hay más de 30 Biblias en el idioma español, versiones me refiero. No todos conocemos normalmente, conocemos mucho la 1960, de Sociedades Bíblicas Unidas, y miramos también, hay otras Biblias dentro de la familia de la Reina Valera, que está anteriormente la 1909, antes de esa estaba la 1865, después está la 1862, antes de esa 1858, un Nuevo Testamento, y si seguimos para atrás, vamos a llegar a la 1602, la de Cipriano de Valera, y también si seguimos para atrás, vamos a la primera traducción completa del español en la familia, en este caso era Reina, era Casiodoro de Reina, es la que se hizo y se terminó en 1569 su impresión. La Biblia obviamente venía haciéndose la traducción años antes de eso, y en 1569 Casiodoro de Reina presentó por primera vez la traducción completa del hebreo y el griego al español, una de las maravillas del siglo XVI en temas de literatura. Fue muy reconocida esa Biblia para su momento, obviamente en un castellano muy antiguo, un castellano que hoy ni se lo usa, incluso los caracteres y las pronunciaciones eran un poco diferentes. Si ustedes estudiaran castellano antiguo, a mí me tocó poder leer y conocer esas Biblias, incluso una de ellas la tengo, la 1602, pero son Biblias que uno se pone a mirar y pensar y hasta encuentra muchas cosas que se han devaluado en las versiones siguientes, en los años y siglos subsiguientes. Así que para que nos llegue a nosotros la palabra de Dios fuera de sus idiomas originales, también han transcurrido ciertos eventos, ciertas cosas que han pasado, y eso ha hecho que también por ahí las traducciones no sean tan antiguas, tan viejas como nosotros estamos pensando. Y a mí me gustaría compartir con ustedes algunas cositas que nos pueden ayudar. Y es bueno, quizás si usted tiene bolígrafo y papel, sería lindo que pueda anotar algunos detalles si le interesa, para tener adentro de su Biblia un anotador y pensando y sabiendo algunos datos que podemos saber de esto de las traducciones. Nosotros, como decíamos, estamos muy acostumbrados los latinoamericanos a leer nuestra Biblia en español y para nosotros es la mejor Biblia, es la Biblia que nadie nos va a quitar, y pensamos que la Biblia está en la original, la español. Hemos nacido en el idioma español y hemos incluso nacido de nuevo conociendo el mensaje en el idioma español. Pero debemos saber que la Biblia en español es una traducción de la revelación hecha por Dios en el idioma hebreo y en el idioma griego. Por eso también debemos reconocer que aunque tengamos muy buenas traducciones hoy en día de la palabra de Dios o revisiones de la Biblia, todo esto a nosotros nos debe llevar a saber que no será la misma revelación de Dios, no será la misma revelación en el idioma que Él ha hecho, pero con todo eso el Espíritu Santo ha permitido que muchos pueblos, no solo los de habla hispana, sino de habla inglesa, de habla francesa, portuguesa, alemana, holandesa y todos los idiomas que existen en nuestro planeta, en nuestro mundo, en todos ellos se ha hecho una traducción, en algunos casos quizás un solo libro, porque los idiomas o son dialectos de tribus nativas en diferentes países de nuestro mundo, pero con todo el Evangelio prácticamente se puede difundir a través de las traducciones en la gran mayoría de nuestro mundo. Por eso es importante saber un poco, y en nuestro caso que vamos a estudiar
el idioma español, es bueno saber cómo nos llega a nosotros la Biblia, cómo está forjada la palabra de Dios para que nosotros podamos conocerla y saber un poco de ella. Hay que también saber que nosotros, si no fuera por las traducciones, no hubiéramos nunca conocido la salvación. Recordemos que la palabra de Dios es muy importante para la salvación. Dice allá en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Para llegar a la salvación debemos llegar, pero por medio del mensaje de la palabra de Dios. Ella nos tiene que mostrar y enseñar lo que hizo Dios y Cristo por nosotros. Por eso no podemos descartar nunca la palabra de Dios como nuestro foco del mensaje y de la guía del cristianismo que debemos vivir. Incluso la iglesia sin la palabra de Dios no tiene razón de ser. Puede tornarse simplemente un grupo de personas que no van más allá que sencillamente estar y decir algo de Dios y de Cristo, pero si se deja la palabra de Dios de lado, la iglesia tampoco tiene fundamento, y esto es importante entender. Bueno, vamos entonces a ver, como hemos dicho, también vamos a mirar algunos problemitas que hubieron en tema de traducciones a partir del siglo XIX en adelante, pero vamos a ver entonces cómo se fue forjando el Antiguo Testamento y de dónde nos está proviniendo. Vamos a hablar principalmente y con más detalle de la Reina Valera, que es la traducción más exacta que existe del Antiguo y Nuevo Testamento. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, quizás algunos oyentes que usan versiones fuera de la Reina Valera, van a decir quizás que no es así, está la traducción tal, está la versión tal, que es muy buena y demás cosas. Sí puede ser. Y el problema muchas veces está en el Nuevo Testamento. Y ahí hay un grave problema porque, lamentablemente, como decía, a partir del siglo XIX aparecieron ciertos personajes y ciertos así llamados, digamos, creadores de textos griegos, pero que no vamos a leer mucho de su historia hoy, pero no han andado en una conducta correcta en los cristianos. Fueron muy buenos intelectuales y filósofos, pero no fueron verdaderos cristianos y seguidores del Señor. Pero esto vamos a dejarlo para más adelante. Y la Reina Valera emplea para la traducción del Antiguo Testamento el texto llamado masorético, o también se lo abrevia TM, de la Biblia rabínica de Samuel ben Jacob, publicado por Bomber en 1524, con base en el Códice de Leningrado de 1008 después de Cristo. El texto masorético fue establecido por los masoretas en el siglo VIII al IX después de Cristo. Estamos hablando de los años 800 o 700 hasta el 900. En ese rango de 200 años después de Cristo, en el siglo digamos en los 700 hasta el más o menos 900, se hizo unos escribas judíos de la zona de Tiberíades que introdujeron vocales, signos de ortografía, etcétera, colocados encima o debajo de las consonantes del texto hebreo, perpetuando así su pronunciación. Bueno, esto hay algo que tenemos que saber y es bueno conocer, que el idioma hebreo, para los que por ahí son muy nuevos en los cristianos, en el idioma hebreo al principio, en el original idioma hebreo, solamente habían consonantes, y los sonidos vocálicos del idioma hebreo solamente se daban en una forma por generaciones en generaciones, que se hacían por gesticulaciones, y también por ciertos sonidos de garganta y labio con lengua, pero se hacían y eran
de alguna manera sonidos que solamente pasaban de generación en generación por el aspecto vocálico, desde un aspecto nomás de que se escuchaba siempre así y así se iba haciendo. Bueno, los masoretas, que fueron personas que vivían cerca de la zona del mar de Tiberias en Israel, lo que hicieron eran familias muy consagradas a lo que era el texto hebreo. Ellos realmente tenían una vida también muy legalista, una vida con mucho hermetismo en el aspecto religioso, y vivían siempre juntos en comunidades. Habían varias familias masoretas, estaba la Ben Asher, Ben Neftalí y otras más que existían alrededor. Pero la Ben Asher fue la que más se dedicó a lo que era la traducción o mejor dicho, la ejecución de todo el Antiguo Testamento, de agregarle signos vocálicos, incluso también hicieron algunas acentuaciones especiales para que así, de esa manera, de ahí en adelante, todos los que estudiaran el hebreo y siguieran las generaciones subsiguientes pudieran de esa manera tener un idioma más fácil de aprender y más fácil de leer. Les digo todo esto porque se fue haciendo, y para que usted tenga y yo tenga el Antiguo Testamento, se tuvieron que hacer todas estas cositas y también se ejecutaron. Hasta estas épocas, el hebreo siempre era consonántico, no tenía vocales. Nosotros en el idioma español tenemos 5 vocales. El idioma hebreo, con signos vocálicos y algunas acentuaciones, tiene 27. 22 consonantes y 27 vocales. O sea, son muchos signos para poder así darle cierta riqueza. Los masoretas hicieron todo ello para que se dé exacto el significado de las palabras. Hay palabras que usted va a ver en el hebreo que se escriben con las mismas consonantes, se escribe de derecha a izquierda, no como nosotros que estamos acostumbrados a la izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y ¿dónde cambia la palabra? Que tiene signos vocálicos que son diferentes. Dentro de esos puntitos, rayitas que usted va a ver abajo en las letras o en las consonantes hebreas, ahí están puntos, acentuaciones, está una I, una A, una AE, digamos, una pronunciación mixta. Y todo esto se hace, y por eso cada vez que uno hace una traducción, y los que tuvieron que hacer traducciones como Casiodoro de Reina, tenían que conocer esto, tenían que conocer todos esos reglamentos. Y hoy para nosotros es fácil abrir una Biblia en español y leer la palabra de Dios, pero en la época de Casiodoro de Reina, muy pocos conocían la Biblia porque tenían que conocer el hebreo, tenían que conocer el griego y también tenían que conocer quizás el latín, porque fue la primera traducción que se hace de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, por, Jerónimo. Entonces es importante que nosotros entendamos que esa traducción se hace, pero es una traducción, muchos no la consideran la mejor traducción, pero muchos comenzaron a entender la Biblia a través de la traducción latina. Ahora, más adelante, fueron transcurriendo los siglos y se comenzaron a traducir al inglés, se comenzó a traducir al español, al francés y al portugués, principalmente. El alemán también por parte primeramente de Lutero, y así comenzó a surgir las traducciones en el mundo. Bien, ahora es bueno saber también que en el siglo XIX y XX se realizaron grandes avances en la arqueología y estudio de los manuscritos que han revelado nuevas variantes y versiones. La Biblia hebraica de Rudolf Kittel, 1906, sigue el texto de la Biblia del rabino Samuel ben Jacob, la que usó Casiodoro de Reina, incluyendo notas a pie de página indicando las variantes más importantes. La Biblia hebrea, también hay una que ustedes pueden conseguir en las librerías, hebraica Stuttgartensia de 1983, es una versión de la Biblia de Kittel. Estas Biblias son hebreas, pero muchos que hoy usan y quieren estudiar más a fondo en una exégesis
más profunda de los textos del Antiguo Testamento, usan estas Biblias para entender mejor un poco del trasfondo de esa traducción que se hizo desde Casiodoro de Reina en adelante. Recordemos, el Antiguo Testamento al español, por primera vez fue traducido completamente por Casiodoro de Reina. Fue revisado posteriormente hasta llegar a unos prácticamente casi 30 años después por Cipriano de Valera. Pero Casiodoro fue el que hizo la traducción y así comenzó poco a poco a llegar a nuestro medio, a nuestras épocas, esa traducción. Bueno, pero pasaron cerca de 400, 500 años hasta que nos llega a nosotros en versión de libro, que esto lo vamos a ver más adelante en algunas cosas. Bueno, hasta aquí vamos con el Antiguo Testamento. No estoy dando detalles demasiado exhaustivos en la historia porque será un poco engorroso y demasiado a veces por ahí ya cuesta que se pueda llevar adelante. Códices de los que se valieron los que forjaron un libro, un códice del Antiguo Testamento, son el Códice de Leningrado, que ya hemos visto, y también el Códice de Alepo, que son los más cuidados, los más reservados, aunque el de Alepo por cuestiones de quemas y de destrucción de las ciudades de Siria, lamentablemente algunos fragmentos no existen o están perdidos, pero no está completo, pero el de Leningrado sí. Pero ambos coinciden perfectamente en lo que se pueda cotejar y son usados y fueron forjados a modo de libro, como una Biblia, por Kittel primeramente y después la traducción, o sea, la revisión estudiantense. Así que bueno, ahí tenemos el Antiguo Testamento que nos viene desde esas literaturas para que nosotros podamos seguir. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte un poco más difícil en relación a traducción, porque quizás en el hebreo tenemos más que todo una sola fuente, que son de la familia, como decíamos, Samuel ben Jacob, y que pertenecen a la familia de los Ben Asher. Y nosotros, si seguimos un poco, vamos a mirar que más o menos el Antiguo Testamento procede de la misma fuente hebrea. Ahora, en el Nuevo Testamento cambia un poco la cosa, pero como estamos limitados a solo vamos a hablar de la Reina Valera hoy, que es la Biblia que la mayoría usan, la gran mayoría, entonces vamos a hablar de lo que es el Nuevo Testamento y su procedencia, en este caso del textus receptus o texto recibido, quiere decir esto. Comenzó a formarse en un principio por Erasmo, que hizo 4 ediciones desde 1516 hasta 1546. Posteriormente fue revisado por Robert Etienne o Stephanus en 1550 y 1551. Este Stephanus que estoy nombrando, o Robert Etienne, es el que hizo que el Nuevo Testamento tuviera capítulos, pero no tenía versículos. Entonces él se dedicó muchos años a darle versículos a la Biblia que no las tenía. Incluso el Antiguo Testamento, ahora no recuerdo quién es el que lo hizo, pero también tuvo una persona que le dio y le puso versículos. Todo el texto hebreo tenía los capítulos, o el texto griego tenía capítulos, pero no tenían versículos. O sea, usted miraba, antes de la época de Estéfanos, miraba una Biblia griega y solamente, si usted ve, por ejemplo, los manuscritos forjados y el texto que forjó Erasmo, va a ver que solamente son capítulos. Y usted, para encontrar un pasaje, un versículo bíblico, va a tener que buscar dónde está ese versículo bíblico, pero no tiene los versículos que le facilitan a decir eso. Estéfanos lo que hace es tomarse años de su vida para dividir en versículos bíblicos también el Nuevo Testamento. Después de él, también el que va revisando y va tratando de pulir el texto griego que se tenía es Teodoro de Beza, y los hermanos Elsevier fueron los últimos en 1663
1633, fueron los que también le dieron ese nombre, Textus Receptus. O sea, vamos, desde 1516 hasta 1633, más de 100 años, que se fue forjando lo que se llama el Textus Receptus. Textus Receptus se le llama a esa familia de manuscritos, esto tengan en cuenta, estos manuscritos que se fueron formando desde Erasmo hasta los hermanos Elzevir. ¿Qué hicieron también o qué agregan los hermanos Elzevir? Que eran dos hermanos, uno se llamaba Abraham, el otro no me viene a la memoria ahora, pero ellos lo que hacen es formar el libro del Textus Receptus, el libro del Nuevo Testamento griego. Así se pudo presentar y empezar, y ellos eran impresores. Fueron los que empezaron a imprimir este texto y a distribuirlo por toda Europa y parte de países asiáticos, en especial los occidentales. Ellos fueron distribuyendo y así el Textus Receptus llegó a muchos como una Biblia, pero seguíamos con el idioma griego. Seguíamos con que las iglesias dependían solamente de los entendidos en idioma griego y no podían, la mayoría del pueblo no podía conocer la Biblia por sí mismo por dos razones. Primero, porque no habían traducciones. Y segundo, porque también la dificultad de impresión no es como hoy que usted encuentra imprentas por todos lados en una ciudad y puede imprimir lo que quiere si tiene las planillas o lo que se usan para también poder hacerles impresiones. Todo esto hace que comience a haber traducciones y nace en el siglo XVI también la imprenta con Gutenberg, un alemán que la primera impresión que hace para probar su imprenta y para ver cómo funciona todo fue una Biblia. Bien. Estos últimos dieron, como decíamos, los hermanos Elzevir, el nombre de Textus Receptus a la compilación de los manuscritos griegos, que componían hasta esa fecha casi 2000. Hay una familia más de manuscritos que fue compuesto empleando manuscritos que en base a la distinción de J.J. Griesbach, un alemán, forman parte del grupo conocido con el nombre de texto mayoritario, al que pertenecen del orden del 90%, o sea, más de 5.000 en ese momento, y hoy día, ya con el siglo XX y transcurrido el siglo XXI en parte, ya hay casi 6.000 manuscritos griegos encontrados del Nuevo Testamento. ¿Por qué hago énfasis en la palabra manuscrito? Porque los textos que componen el Receptus son los textos que fueron copiados y que se fueron manteniendo por los siglos a mano. Estos manuscritos eran los que vienen desde el siglo II, incluso en el año 165 existe hasta hoy, del segundo siglo, un fragmento del Nuevo Testamento, no es todo el Nuevo Testamento, pero un fragmento del Nuevo Testamento, porque cuando vinieron las diferentes persecuciones del cristianismo desde el siglo II, en especial hasta el siglo IV, hasta que Constantino declara, entre comillas, cristiano al Imperio Romano, cuando pasa todo eso, hubieron muchas persecuciones. Entonces las copias se iban haciendo y muchas se fueron perdiendo, muchas se fueron extraviando, hasta que, llegado cierto tiempo, comenzaron a encontrarse, pero a veces se encontraban partes del Nuevo Testamento en un lugar, otra parte del Nuevo Testamento en otro lugar, en otras ciudades, en otros países, y así se fue juntando, se fue formando, y eso se le llaman los textos o los manuscritos griegos de la familia bizantina. Así se le llama, y esos que se encontraron se fueron poco a poco compilando, juntando de un lugar a otro hasta centrarnos en un solo lugar. Y así, por ejemplo, con los siglos, después de prácticamente 16 siglos del cristianismo, Erasmo, Etienne, Eustefanus, también señor Teodoro Beza y los hermanos Elzevir pudieron forjar el nuevo texto griego. Pero antes de incluso que Erasmo pudiera llegar a hacer, digamos, su texto griego, había ya una Biblia
griega completa y hebrea completa que se usó, y era la Políglota Complutense. Esa Biblia está más o menos por los años 1400 que se hizo, y esa Biblia también fue usada para las traducciones que tenemos hoy del Nuevo Testamento. Juntando los manuscritos bíblicos, como hemos dicho, el texto mayoritario encierra todos los textos que se encontraron después de los hermanos Elzevir hasta 1633 y los que se fueron recopilando incluso desde el tiempo de la Políglota Complutense, o sea, 1400 y tanto. Estamos hablando que estos textos griegos que se han encontrado, estos manuscritos, forjaron un total de papelitos, vamos a usar ese término para nosotros hoy, de papelitos. Cuando yo digo documentos o copias, son papeles que tenían esta parte del Nuevo Testamento, el otro tenía esta parte, y así se fue unificando hasta lograr que nosotros pudiéramos tener el Nuevo Testamento completo. Erasmo, por ejemplo, hizo muchas ediciones de su testamento griego porque al principio él no tenía, por ejemplo, el libro de Apocalipsis casi en su totalidad. Se valió en algún momento de la Vulgata Latina, pero después con el tiempo fue encontrando, pero los otros revisores fueron encontrando fragmentos de Apocalipsis, y así se fue formando mejor el texto Receptus, pero también se fue formando el texto mayoritario. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay un tema muy importante. Los manuscritos se escribieron, como dice su nombre, a mano, y fueron encontrados y recopilados a lo largo de los siglos hasta el siglo XX. Hoy en día, no solo una buena traducción del Nuevo Testamento se hace del texto Receptus, sino de la familia del texto mayoritario. En estos grupos de copias hay una gran armonía en su contenido y poco y nada casi de contradicciones entre los mismos. Esto es lo grande del texto Receptus, o también compuesto, hoy podríamos decir, el texto mayoritario. ¿Por qué? Porque aunque son fragmentos encontrados en diferentes países, son pequeños papeles muy antiguos, algunos de ellos, que se encuentran y se los guarda en lugares, digamos, donde no hay mucho aire, donde no hay mucho calor ni mucho frío. Se están guardados en lugares muy concretos para que no se destruyan. Entonces es importante entender que entre esos 6.000, quizás 5.000 y tanto, y casi 6.000, hay muy poca contradicción entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber alguna divergencia, pero no divergencias que suenan a que se contradice un texto con el otro, sino simplemente se contradicen los no. Por ahí puede haber una diferencia de nombres o de palabras, pero que no identifican una contradicción doctrinal y textual. Esto es importante, hermano, porque en una traducción esto hay que tomar muy en cuenta. Cuando digo lo doctrinal, es que la Biblia, en alguna parte, estos textos griegos no se están contradiciendo. Pero también existe un texto griego malo y falsificado que data de hace muchos siglos atrás, que lamentablemente hoy en día se usa mucho para las nuevas versiones de la Reina Valera y otras traducciones. Y esto es muy importante. Las diferencias, fíjense esto, las diferencias entre los manuscritos del tipo mayoritario que componen el Receptus y los que vinieron después son del orden del 5% de su contenido total. O sea, de estos prácticamente casi 6.000 manuscritos y copias que se encontraron, no afectando a aspectos esenciales para la fe. El número de divergencias o diferencias entre el Códice Vaticano del siglo IV, el códice y con respecto al texto Receptus o mayoritario, son de 7.578. Estamos hablando del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento juntos, del Nuevo Testamento. O sea, imagínense, si usted se pone a comparar la colección completa del texto mayoritario y lo que es el Códice Vaticano, está el Códice Alejandrino, el Códice también, hay dos más que existen. Entre estos 4 códices que datan más o menos entre el siglo III al V después de Cristo, esos códices se hicieron dentro de lo que eran
el principio de las iglesias católicas o de lo que era la vida de la iglesia imperial, que así comenzó la iglesia católica. Esos códices, el Vaticano, el Alejandrino, el Cambridge y otros más, se hicieron en esas épocas y todos son llamados unciales porque se escribieron todos en letras mayúsculas e imprenta, por supuesto. Si uno compara estos dos textos, el mayoritario con el Códice Vaticano o los otros, va a encontrarse incluso con más de 7.578 contradicciones. Aquí hay un problema entonces. Si una Biblia procede de estos 4 últimos que estamos hablando, que se los considera críticos, así se los llama técnicamente, son malos, entonces imagínense lo que va a ser una Biblia traducida de esos idiomas. Por eso cuando usted se va a una librería, tiene que ver bien qué Biblia va a comprar. Yo sé que usted se va a una librería cristiana y va y mira y dice, bueno, pero acá hay NBI, acá hay Biblia de las Américas, acá hay Biblia traducción viviente, acá hay una contemporánea, y encuentra tantas traducciones latinoamericanas, Dios habla hoy, lenguaje actual, lenguaje sencillo, y así seguimos, hermanos. Con un montón de versiones y traducciones, están las versiones católicas, la Carcolunga, la Jerusalén y la Biblia del Pueblo. Tantas Biblias y uno dice, pero ¿y cuál vale? ¿Por qué tantas? Todas se venden, todas vienen con linda encuadernación, hermosa, letra grande, letra chica, mediana, la que usted quiera. Ahora, hermano, no importa la letra, no importa la tapa que tiene, no importa cuán gruesa sea la Biblia y demás. Lo que importa es qué texto tiene esa Biblia que usted va a comprar. ¿De qué procedencia viene la traducción que se tiene en esa Biblia? Les voy a leer algo que así muy brevemente para que conozcan 2 personajes, y podemos decir prácticamente 4, pero estos son los 2 últimos son seguidores. A partir del siglo XIX se ha hecho numerosas ediciones del Nuevo Testamento griego, donde se ha tratado de llegar a un texto tan cercano como fuera posible al original. Cuidado con esto que estoy leyendo acá, pero atiendan bien. En cuanto a los estudios que emplean como base textos minoritarios o texto crítico, se destaca la publicación en 1881, estamos hablando del siglo XIX, de la edición crítica del Nuevo Testamento griego después de 28 años de trabajo que Westcott y Hort, repito, estos no eran cristianos, eran intelectuales, eran filósofos y estaban en ciertas prácticas también no buenas cristianas, profesores, imagínense, profesores de divinidad en Cambridge, produjeron en 2 volúmenes titulado El Nuevo Testamento en griego original, así lo llamaron ellos. Otros continuaron su trabajo como Nestlé hasta 1960 y después siguieron Sauter, Merker, Bauer. Después de una década de labores de investigación textual realizada por un comité internacional y 5 sociedades bíblicas, Alan y Metzger, pero este primero, Alan, que es el que vino hasta los décadas de los 80, desde 1966 publicaron una edición del Nuevo Testamento griego, su aparato textual, así lo llamaban ellos, que era para las traducciones. Todo esto que yo les estoy leyendo, les estoy diciendo, son Biblias o Nuevos Testamentos. Por eso si usted va a mirar un Nuevo Testamento que quiere comprar en idioma griego, mire bien, tenga cuidado de quién procede. Si dice Nestlé Alan, cuidado, porque ese procede de Westcott y Hort, que eran personas que incluso estaban participando en actividades ocultistas y tenían prácticas no cristianas, es más, ni siquiera les interesaba la iglesia. Esto es importante entender porque ellos lo que invirtieron era en poder destruir la pureza de la palabra de Dios a través de un así llamado original que hicieron. Quizás usted puede reconocer ciertas partes buenas en ese texto, pero tiene muchísima contradicción con el texto mayoritario. ¿Por qué les digo todo esto? Porque quiero por ahí darle un poco de tiempo y sé que puede ser un poco a veces difícil de captar lo que estoy hablando ahora. Pero lo que quiero que entendamos que a lo largo de la historia, Satanás se encargó de querer destruir lo que con pasión
y con paciencia muchos hombres de Dios, y aunque no eran completamente de una vida espiritual consagrada al 100%, pero se esforzaron por tener un texto sin contradicciones. Como hemos visto, hay solo 5% de divergencias, de diferencias, no contradicciones, diferencias en el texto Receptus entre un texto del Nuevo Testamento encontrado en este lugar y otro encontrado en otro lugar, pero que son el mismo, pero no hay casi contradicciones en una familia de casi 6.000 manuscritos. Ahora pensemos que en lo que se llama texto minoritario, que era el Códice Vaticano, el Códice de Cambridge, el Códice Alejandrino y demás, uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puede ser que en pocos códices hayan tantas contradicciones incluso entre ellos? Ahora, piense usted en una Biblia que procede de este Nuevo Testamento de Westcott y Hort. Usted mismo puede solamente agarrar una Biblia de la Reina Valera, de la familia Reina Valera, hasta la 1960 o antes, mejor todavía. Si usted agarra una 1909, una 1865, digamos una 1602, usted va a notar la cantidad de contradicciones que tienen las Biblias modernas, las que se salen de la familia Reina Valera hasta la 1960. Usted va a notar y va a ver que van a haber una cantidad de contradicciones y hasta el texto mismo, que es más moderno. Yo no estoy en contra de un texto más moderno, más actualizado en el lenguaje a nuestro español que hablamos, como hablamos acá en Argentina, o en México, en Colombia, o donde sea. Lo que estoy en contra es la procedencia de lo que puede llegar a ser una Biblia moderna hoy. Hoy no hay problema si usted quiere traducir donde dice vosotros en nuestra Biblia en español, en la Reina Valera, que dice vosotros, que diga ustedes. No hay ningún problema en eso. El tema es que la traducción de ese término del griego o del hebreo sea hecha de acuerdo al correcto, a la correcta palabra que se debería usar en español. Pero ¿qué hacen las Biblias modernas hoy? Muchas de ellas lo que hacen es lo que se llama una traducción dinámica. Una traducción subjetiva, no objetiva, subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos miran el texto griego, incluso peor aún, porque miran el texto crítico, miran ese texto, lo miran y dicen, bueno, acá dice, quizás pongámosles que nuestra Biblia está diciendo, voy a usar un ejemplo para que podamos mirar así de esta manera. Dice, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, ellos dicen, Jesús sabía que los fariseos estaban buscando y como él sabía que él bautizaba más discípulos que Juan, le hacen cualquier otra traducción, como queriendo explicar y parafrasear la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios no es una paráfrasis. Hay una paráfrasis que usted puede conseguir en la Biblia, se llama Biblia al día. Usted va a la librería y eso, ahí dice Biblia, pero no es una Biblia, es una paráfrasis. ¿Qué quiere decir eso? Es una pequeña explicación o en forma explicada hecha una traducción de la Biblia, pero no es una Biblia, no es la palabra de Dios en sí. Esto también es importante. La Nueva Versión Internacional y otras Biblias modernas como lenguaje sencillo, lenguaje actual y demás, tienen un sistema parafraseado de hacer la traducción. Y esto es el peligro, que la paráfrasis nunca es Biblia. La Biblia se debe traducir palabra por palabra en sus reglamentos gramaticales, en sus reglamentos morfológicos y demás, pero ahí se tiene que mantener la traducción en un sentido, digamos, literal y gramático. Ahora, lo que hacen las Biblias modernas muchas veces es hacer quizás un aspecto literal en cierto porcentaje y gramático, pero parafrasean para que supuestamente la gente de hoy entienda mejor. La Biblia, si usted la lee con amor y con verdadero aprecio, usted va a poder entender, hermano y hermana, va a poder entender la Biblia cuando quiera. La Biblia es un libro que hay que leerlo en oración y en un sometimiento al Espíritu de Dios, y usted va a entender hasta las Biblias más antiguas, antes de la 1960. Con todo, hermanos, hay que saber una cosa y hay que ser sincero en relación a esto. Hay que saber que la misma familia de la Reina Valera se fue devaluando como Biblia.
Yo les digo siempre a la gente, porque muchos no consiguen, personalmente el Nuevo Testamento, por lo menos, yo uso un Nuevo Testamento que está dentro de la Reina Valera, pero no es la 1960, es un Nuevo Testamento muy bien revisado. Yo mismo pude participar en esa revisión y hasta el día de hoy trabajo con la Sociedad Bíblica Trinitaria, y la verdad, uno mira la 1602, compara a la 1569, y se han hecho muchas correcciones textuales, por sobre todo, que ayudan a que por lo menos se llegue a un poco más de pureza en la palabra de Dios. No estoy diciendo que una traducción es perfecta, ninguna. Lo que quiero decir es que gracias a las traducciones, y si son de buen porte, de buen calibre, nos ayudan a conocer mejor la palabra de Dios y acercarnos más a lo que es el original, sea en hebreo o sea en griego. Ahora, siempre le digo a la gente, como no se consiguen casi Biblias 1909, personalmente en el Antiguo Testamento leo en la 1909, no en la 1960, la 1960 ha tenido varias divergencias en relación a las Reinas Valeras más antiguas. Pero con todo, si alguien no consigue una Biblia más antigua, yo le recomiendo hasta ahí, pero no más allá. Incluso la 1977, 1989, 1995 y demás, muchas de estas Biblias han mutilado y han cambiado el texto de la Biblia. No porque sea Reina Valera es pureza, Reina Valera 2000 y otras más que han salido. Cuidado y tengamos mucho cuidado con esas Biblias. Hay que entender, hermanos, que la procedencia de la versión que usted lea tiene mucho que ver para ver cómo conoce, si usted está conociendo al Dios de la Biblia o está conociendo no sé a qué. Quizás está conociendo a una sociedad bíblica, está conociendo solamente a ciertos traductores y que hicieron versiones, pero no está conociendo la palabra de Dios o no está conociendo la revelación de Dios. Vamos a ver algo último para ver lo que se opina por parte de muchos conocedores de los idiomas originales que son verdaderamente heraldos de la verdad en las traducciones, las razones que conducen a los críticos a emplear estos manuscritos minoritarios como documentos base frente a otros, es que son más antiguos que el texto receptus o el mayoritario, como se llama también, y proceden de lugares geográficos distantes, lo cual sirve para que al aplicarles los criterios de la crítica textual resulten preferidos a los anteriores. Bueno, veamos algo también que usted va a encontrar en muchas Biblias de estudio. Usted va a ver que, por ejemplo, lee un pasaje como 1 Juan 5:7 y va a decir que en el comentario de la Biblia va a decir que en los MSS no se encuentran. O sea, eso quiere decir que los griegos, en los textos griegos más antiguos, los que suponen estar más cerca de la vida de Cristo y de los apóstoles, no se encuentran. Estamos hablando del Códice Vaticano, Cambridge, Alejandrino y otros más. Bueno, es cierto que están más cerca de la historia del cristianismo inicial, pero ¿qué pasa? Se hicieron en una época peligrosa donde el cristianismo se había sincretizado con el paganismo, que así nace la religión católica romana. Ahora, esos textos se hicieron dentro de ese contexto y de ese ambiente. Ahora es importante saber que el texto mayoritario no se compone de textos solamente del siglo XVI, se compone de textos que procedían desde, como les dije hace un rato, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, V, VI, de todos los siglos. A lo largo del cristianismo se hicieron muchas copias griegas. ¿Y por qué venían de lugares distantes? Porque el cristianismo se había ya difundido por toda Europa, por gran parte de Asia y en especial países de África hacia la zona norte del continente africano. Entonces es importante saber que esos textos procedieron, pero fíjense lo grande de esto, que el texto receptus o el texto mayoritario, procediendo de tantos lugares geográficos del planeta, todos ellos uniéndose juntos, tienen diferencias del 5% contra, entre solo dos, 7.578.
En los evangelios hay miles de divergencias, hermanos, entre el texto mayoritario y el texto crítico o minoritario. Pensemos si hay tantas divergencias, tantas contradicciones entre unos y otros solamente en los evangelios, 4 libros del Nuevo Testamento, 4 nomás. Pensemos todo lo que hay que pensar. Por eso, cuando usted vaya a comprar una Biblia, mire bien de dónde viene y de dónde procede esa Biblia. Tengamos mucho cuidado con eso. Ahora, los defensores del texto mayoritario califican a los anteriores de, primero, tardíos y posteriores a buen número de las primeras traducciones del Nuevo Testamento a la lengua populares. Segundo, corruptos y alterados. Tercero, no coinciden con la mayoría de los manuscritos que en todo o en parte recogen el texto del Nuevo Testamento griego. Cuarto, discrepan incluso en un número considerable de casos. Y quinto, muy influidos por corrientes heterodoxas, o sea que son de diferentes lugares, de autores como Marción u Orígenes, que así llamados, algunos le llaman padres de la iglesia y demás cosas. También otra de las cosas que tienen las traducciones que se hacen en relación al texto crítico o minoritario es que son traducciones que verdaderamente no dan profundidad al texto. Verdaderamente uno, al mirar esas traducciones, si uno quiere hacer una exégesis sincera, uno se da cuenta que esas traducciones no tienen verdadera profundidad. Uno no puede encontrar la revelación de Dios en una manera no solo pura, sino también profunda. Cualquier estudiante de la Biblia, cualquiera que verdaderamente depende solo de la traducción, por ahí no sabe hebreo y no sabe griego, pero si lee una Biblia de procedencia en el Nuevo Testamento, si lee de una procedencia que sea de el texto mayoritario, se dará cuenta de la enorme diferencia en lo que es la profundidad del estudio bíblico y lo que es también incluso prácticamente contradicción de la Biblia, de los textos. Hay textos que pueden parecer contradictorios en el Nuevo y Antiguo Testamento también, pero cuando se los lee en conjunto con otros textos paralelos, son complementarios, no son contradictorios, sino complementarios. Y esto es importante entender. Sé que estos temas son a veces difíciles de absorber, pero es bueno que nosotros conozcamos a qué traducción estamos ateniendo nuestra fe, como el versículo que cité al principio de Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero lamentablemente hoy tenemos que hacer una interrogante de qué palabra de Dios viene. Hay una sola palabra de Dios. Y hay una sola traducción buena que se puede hacer del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. ¿A cuál nos estamos ateniendo nosotros? ¿A las Biblias que proceden de Westcott y Hort o a las Biblias que proceden de hombres que han luchado para poder forjar un texto sin contradicciones? Algunos lo llaman receptus, los llamamos mayoritario también. ¿Por qué se le llama mayoritario? Porque se componen de muchos, miles de textos griegos, copias griegos, manuscritos griegos. ¿Por qué manuscritos? Porque fueron hechos todos a mano, se iban redactando, se iban copiando de acuerdo a los otros. ¿Por qué? Porque muchas veces el papel de la época, estamos hablando de siglos, hermanos, no estamos hablando de décadas, estamos hablando de siglos. El papel se destruía, la tinta se iba borroneando de ese papel primario que se usaba antiguamente, y de esa forma, para actualizar y para seguir teniendo, se seguían haciendo copias, pero esas copias eran tan bien y cuidadosamente hechas que no se tocaba palabra ni una de ellas, se tocaba para que todo esté de acuerdo a cómo fue viniendo. Hay una doctrina que es bueno entender, que se estudia dentro de estas traducciones, que estudiamos en este caso el español, y es la preservación de la palabra de Dios.
La preservación, ninguno de ustedes ni yo vamos a conseguir lo que se llaman los autógrafos. O sea, lo que escribió Pablo, lo que escribió Juan, lo que escribió Mateo, o lo que escribió Moisés, o lo que escribió algún profeta del Antiguo Testamento. Eso no existe más. Dependemos exclusivamente de las copias que las generaciones sucesivas fueron haciendo de cristianos o de hebreos, de israelitas en el Antiguo Testamento, que hicieron para que de esa manera podamos tener hoy la Biblia. Y quiero decirles que cuando usted tiene una buena Biblia, nunca tiene problema con contradicciones y divergencias. Siempre lee la Biblia con confianza, sabiendo que es la palabra de Dios y que tenemos la palabra de Dios frente a nosotros. Por eso, hermanos, cuando usted vaya a una librería a comprar una Biblia, acuérdese de mirar ahí donde está la Biblia, aunque le dice que está traducido del hebreo y del griego y todo. Vea de qué texto griego se procede, de dónde procede. Termino con esto. Cuidado con Biblias como la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Biblias lenguaje actual o lenguaje sencillo, las que hayan, cuidado. Sé que muchas librerías cristianas las venden, las tienen. Yo no puedo ir a la conciencia de ningún vendedor ni nada, sencillamente llamo a reflexionar. ¿Qué queremos cuando vamos a comprar una Biblia? ¿Solo queremos un lenguaje más actualizado porque así nos viene bien y la leemos mejor en nuestra época? ¿O queremos la verdad de Dios? ¿Queremos la palabra de Dios? Pensemos en esto. Es importante. Sé que muchos, como dije al principio, no estarán de acuerdo con algunas cosas que estoy diciendo. No voy a cuestionar si quieren criticarme. Sencillamente lo que quiero decir es que es importante entender que tenemos que buscar la palabra de Dios cuando compramos una Biblia. No buscar lo que a una sociedad bíblica o a ciertos hombres que hicieron traducciones quisieron darnos a nosotros. Cuando miramos la historia detrás de Casiodoro de Reina, podemos ver a un hombre no solo consagrado, sino un hombre que se valió de muchos elementos para poder hacer una traducción sana del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero luchó, fue perseguido, casi lo mataron en 3 países y luchó para que la palabra de Dios sea predicada y sea leída por todo el pueblo de habla española. Pero también hubieron así muchos hombres que simplemente por comercio, por jerarquía, por ser reconocidos, quisieron forjar un texto griego, quisieron hacer una traducción para que sencillamente puedan de esa manera tener un reconocimiento histórico. Hay un interlineal en el que es del Nuevo Testamento, sería griego-español, que es de Francisco La Cueva. Yo lo he leído varias veces, lo he observado, pero está lamentablemente hecho con el texto crítico. No critico a Francisco La Cueva. Sé que es un gran maestro de la Biblia, es un gran maestro y un gran teólogo, pero lamentablemente hizo en base a ese texto un interlineal que está muy bien hecho, pero en base a un texto malo. Ahora, en caso de, hay otro interlineal que si algunos quieren, les gusta estar hurgando para hacer exégesis, hay uno que es de César Vidal Manzanares, que está hecho en base a ese texto, al texto Receptus o texto mayoritario. Es muy bueno, no digo que es perfecto, pero es muy bueno y vale la pena poder tenerlo si nos gusta consultar y hacer una exégesis más profunda. Así que quería compartir toda esta información para que podamos así de esta manera saber que Dios nos ha dejado su palabra. Pero es cierto, de nuestra parte cabe que también nos cuidemos con qué Biblia vamos a enseñar, con qué Biblia vamos a edificar nuestras vidas y qué Biblia vamos a leer para conocer la revelación divina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios realmente nos siga ayudando. Hasta aquí vamos a hacer lo que llamamos cuánto conocemos de la Biblia y espero que en esta serie de 5 estudios que pudimos hacer hayamos podido comprender algo más de este libro que el Señor nos ha dejado y que nos permite tener en nuestras casas para poder leerlo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña y gracias, Señor, porque ella ha sido una compañía y será siempre esa compañía que podemos tener. Gracias por tu palabra.
Gracias porque hombres que han confiado en ti y que han temido tu nombre, han querido hablarnos y traducirnos la palabra de Dios entendiendo los idiomas originales. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.